presentar el libro de la licenciada Adriana Pedernera, El docente rural, prácticas de enseñanza en el plurigrado. Adriana es licenciada y profesora en psicopedagogía y cuenta con una reconocida y vasta trayectoria en el ámbito educativo. Particularmente en el fortalecimiento docente y en la formación de formadores, integra los equipos técnicos de gestión central del Ministerio de Educación de la provincia. En estas áreas ministeriales ha participado desde la Dirección General de Planeamiento e Investigación Educativa, en programas de investigación referidos a las prácticas en las escuelas primarias de la ciudad de La Rioja, en la elaboración de diseños curriculares de la formación docente, organizada por la Dirección de Transformación Educativa. Como integrante del Departamento de la Investigación del ISFD Albino Sánchez Barros, ha publicado numerosos artículos referidos al docente y el conocimiento y a la escuela moderna o posmoderna. Gracias a su formación académica y experiencia de trabajo en el Departamento de Investigación, Promoción y Desarrollo Educativo como docente y como parte del equipo del Instituto Superior de Formación Docente Alberto Cavero, de la localidad de Parquía, Departamento, Independencia, y a su experiencia y prácticas llevadas a cabo en las escuelas y primarias asociadas del ámbito rural, Adriana Pedernera nos acerca a la educación rural desde un lugar invalorable. Capítulo 5. Los vínculos. ¿Cómo se producen los procesos de comunicación en el plurigrado? Consideramos que las interacciones discursivas que el docente produce en el aula orientan no solo los procesos de aprendizaje de los alumnos, sino que generan determinados modos de pensar en ellos. En tanto, promueven ciertas operaciones de pensamiento. En este sentido, sostenemos que los procesos de aprendizaje de los alumnos no solo están relacionados con las actividades de enseñanza y aprendizaje propuestas por el docente, sino que están estrechamente ligados a modos de pensamiento que son promovidos por el docente desde sus interacciones verbales. Podemos decir que hablar de modos de pensar supone hacer alusión a los aspectos más profundos de todo proceso de aprendizaje, y que está dado en el desarrollo del pensamiento del alumno y las capacidades cognitivas del mismo. Por lo tanto, entendemos que las interacciones del docente son de fundamental relevancia por cuanto no solo guían el proceso de aprendizaje del alumno, sino que a través de lo que dice, cómo lo dice y para qué lo dice, se encuentra favoreciendo o limitando aspectos del desarrollo del pensamiento del niño y, por ende, de las capacidades cognitivas de éste, que incidirán los aprendizajes actuales y ulteriores. Actualmente se encuentra integrando el equipo de técnico de la Coordinación de Educación Rural a cargo de la profesora y licenciada Patricia Ochoa Tanquía, dependiente de la Dirección General de Modalidades Educativas del Ministerio de Educación de la provincia de La Rioja. Muchas gracias por invitarme para participar en esta Feria del Libro en este año 2020. Sabemos que son instancias que permiten socializar el mundo del conocimiento, el mundo vinculado a las experiencias, a los saberes, a las innovaciones y también a la creatividad de todos aquellos que estamos involucrados con la educación. Si nos preguntamos cómo surge este libro denominado El docente rural, prácticas de enseñanza en el plurigrado, surge básicamente de un proyecto de investigación llevado a cabo en un instituto de formación docente del Departamento de Independencia, y surge de la necesidad concreta de un grupo de docentes de contar con material bibliográfico que hablara sobre cómo se trabaja en el plurigrado. En aquel momento, si bien es cierto, existían muchas experiencias en escuelas rurales llevadas a cabo por docentes de otras provincias de nuestro país, pero eran escasísimas las investigaciones llevadas a cabo sobre las escuelas rurales y particularmente centradas en el plurigrado.
Entonces consideramos que era pertinente llevar a cabo este proyecto de investigación que además nos brindaría un conocimiento no solo sobre el plurigrado, sino también sobre nuestra propia realidad local. Es así que en este marco se elaboró el proyecto de investigación cuyo objeto de estudio estaba centrado en conocer las concepciones de los docentes sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hemos elaborado un diseño metodológico y para hablar de ello primero tengo que precisar que se trata de una investigación antes que nada empírica, para diferenciarla de lo que sería una investigación bibliográfica, ¿no? Al ser una investigación empírica significa que trabajamos con un diseño de campo, lo cual significa trabajar con datos obtenidos de primera mano. El diseño era exploratorio descriptivo, no se pretendió en ningún momento llegar a nivel interpretativo. El abordaje metodológico era predominantemente cuantitativo, sin embargo se utilizaron métodos de ambas tradiciones de la metodología de la investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, porque consideramos que esto nos permitiría una comprensión más cabal de nuestro objeto de estudio. Se definieron dimensiones de análisis y también quiero precisar que en ningún momento se partió de una hipótesis previa para luego ser confrontada con la evidencia empírica, pero sí se elaboraron interrogantes, preguntas que ayudaron a delimitar con mayor precisión cuál era nuestro objeto de estudio, cuál era el problema que queríamos en realidad investigar. Sabemos que una de las cuestiones más difíciles que tiene toda investigación es definir el problema de investigación, porque bueno, no todas las preguntas que podemos plantearnos constituyen verdaderos problemas de investigación. Algunos investigadores dicen que definir adecuadamente un problema de investigación ya implica el 50% de la investigación. Entonces, como nuestro objeto era conocer las concepciones de los docentes sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, y sabemos que las concepciones de los docentes siempre se manifiestan en diferentes planos del quehacer educativo y pedagógico, hemos considerado dos fuentes principales de información. Una tiene que ver con el discurso del docente sobre la práctica pedagógica en el plurigrado, y la otra fuente tiene que ver con la observación de la práctica pedagógica en el contexto áulico. Entonces, todos los instrumentos y técnicas que utilizamos estaban íntimamente ligadas con estos dos planos, estas dos fuentes de información, y también tenían obviamente una correspondencia con las dos tradiciones de la metodología de la investigación, tanto la cuantitativa como la cualitativa. Entonces seleccionamos como instrumentos para recolectar la información la entrevista individual a los docentes, las encuestas semiestructuradas a los docentes y el registro de las clases observadas a partir de la observación
indirecta. La observación directa, pero no participante. Era una observación directa, pero no participante, lo cual significa que los observadores simplemente observábamos sin tener ningún tipo de participación. Ahora, esto no significa que en algún momento a veces el docente observado le hace alguna consulta al observador o le pide alguna apreciación o algún comentario sobre alguna cuestión en particular. O también los niños, suele suceder que los niños se acercan al observador para hacer alguna consulta, para mostrarle también sus cuadernos de clase. Todas estas son situaciones habituales cuando de pronto los actores escolares se ven invadidos dentro del aula por una persona ajena al aula y también a la escuela. Estas son situaciones que suelen suceder aún en la observación no participante. En cuanto al tipo de muestreo, se seleccionó un muestreo de tipo no probabilístico y dentro de este se optó por el muestreo intencional, lo cual no significó que se seleccionaban las escuelas azarosamente por ser intencional. No, de ninguna manera, fue todo lo contrario. El muestreo intencional exige un estudio previo de todas las características que presentan las escuelas que conforman el universo, para que en el momento de la selección de la muestra, la misma sea lo más representativa posible de todo el universo. Entonces, como en nuestro caso el universo estaba conformado por 9 escuelas de nivel primario del contexto rural del Departamento Independencia, se seleccionaron 2 escuelas. Una estaba ubicada en una determinada localidad del Departamento Independencia y contaba con una planta funcional conformada por 4 docentes. Una docente estaba encargada del nivel inicial y tenía la formación para el nivel inicial. Otra docente estaba a cargo del primer ciclo del EGB, el otro docente del segundo ciclo y el otro docente del tercer ciclo de la EGB, o sea, de la educación general básica de aquel momento, porque esto fue antes de que se sancionara la Ley Nacional de Educación 26.206, que establece ya la educación, el nivel de educación primaria. Entonces, esto fue en una escuela. La otra escuela estaba ubicada en otra localidad también del departamento, pero tenía una planta funcional diferente con respecto a la primera escuela, porque solo contaba con 2 docentes. Una docente estaba a cargo del nivel inicial, para lo cual la docente no estaba formada para el nivel inicial, estaba formada para el nivel primario, y también llevaba el primer y segundo ciclo de la EGB. Y la otra docente llevaba el tercer ciclo de la educación general básica. Lo cual aquí podemos ver cómo se trata de 2 escuelas que ya desde la organización había grandes diferencias. Que en el caso de la segunda escuela nos damos cuenta que era mucho más complejo, porque la docente tenía en la misma sala que atender a 6 grados, porque era primer y segundo ciclo del EGB, más los niños del nivel inicial.
lo cual el trabajo con los grados simultáneos era bastante complejo. Ahora bien, en cuanto a la investigación en sí misma, hemos focalizado nuestro estudio, nuestro análisis en tres grandes aspectos. Un aspecto tiene que ver con las interacciones discursivas. Cuando hablo de interacciones discursivas, estoy hablando de las intervenciones verbales de los docentes. ¿Por qué nosotros pusimos el énfasis en este aspecto? Porque sabemos que toda intervención verbal del docente en la clase siempre orienta el proceso de aprendizaje del niño. Pero además, no solo orienta, sino que además promueve siempre determinados modos de pensar. ¿Por qué? Porque siempre genera determinadas operaciones mentales en desmedro de otras operaciones mentales. Es decir, que si tenemos en cuenta el qué dice el docente, cómo lo dice el docente y para qué lo dice, que serían los tres elementos constitutivos de toda intervención docente, adquiere importancia porque puede estar favoreciendo o bien obstaculizando determinados modos de pensar en el niño. En definitiva, puede estar favoreciendo, facilitando o bien limitando determinadas capacidades cognitivas en los niños. Entonces, en este sentido, hemos analizado las interacciones verbales de los docentes, tanto de los docentes hacia los alumnos como de los alumnos entre sí, o sea, dentro del propio grupo de pares. El otro aspecto que hemos considerado fundamental para el análisis tiene que ver con el discurso del docente, tanto en su plano explícito, declarativo, que tiene que ver con toda la verbalización que hace el docente, que en definitiva la podemos sintetizar en la pregunta ¿qué dice el docente? Y también el análisis de ese discurso del docente, pero desde el plano tácito. Y cuando digo tácito, quiere decir que no está verbalizado, explicitado por la palabra del docente, pero sí está actuado por el docente. Está la acción del docente en este plano. En definitiva, lo podríamos sintetizar con la pregunta ¿qué hace el docente? Entonces, para estudiar y analizar ese primer plano explícito y declarativo, que tiene que ver con la verbalización, hemos considerado tres dimensiones de análisis. Una tiene que ver con los principios y convicciones del docente sobre la práctica pedagógica en el plurigrado. La otra dimensión tiene que ver con el conocimiento del docente sobre la práctica pedagógica en el plurigrado, derivada de su experiencia, o sea, de todo ese bagaje experiencial que el docente va adquiriendo a lo largo de los años en su tránsito por las diversas escuelas. Y la otra dimensión tiene que ver con el conocimiento del docente sobre la práctica pedagógica en el plurigrado, utilizado para solucionar determinados problemas de orden práctico. Es decir, qué conocimiento cuenta el docente, utiliza el docente para solucionar aquellos problemas
que se le presenta en la cotidianidad escolar, en su vida cotidiana. Entonces, esa sería la tercera dimensión que analizamos. Ahora bien, pasando al otro plano del discurso del docente, que tiene que ver con su accionar, con su acción, allí analizamos toda la práctica pedagógica en su complejidad, en todos sus componentes. Analizamos cómo organiza el docente el grupo clase desde el punto de vista del espacio escolar, cómo organiza el grupo clase desde el punto de vista del tiempo escolar. En definitiva, cuando hablamos de esto, estamos haciendo alusión a los diversos agrupamientos que el docente organiza para trabajar en el plurigrado. También analizamos las características que tienen las actividades que él presenta, tanto en su proceso de enseñanza como en los procesos de aprendizaje cuando le plantea al niño. Y también analizamos cómo es la evaluación, qué características tiene la evaluación en este contexto rural y fundamentalmente en esta modalidad concreta de trabajo pedagógico y administrativo, que es el plurigrado. Y el otro aspecto que también analizamos y que fue muy importante para nosotros tiene que ver con el dispositivo de andamiaje. Para ello tomamos los aportes de la teoría vygotsquiana, de la teoría sociohistórica de Vygotsky. Trabajamos con varios conceptos que él elabora en su teoría, pero de todos ellos nos centramos fundamentalmente en el concepto de andamiaje. Sabemos que el andamiaje implica un tipo de ayuda particular que se le brinda, que el docente le brinda al alumno para favorecer su proceso de aprendizaje. Y generalmente estos andamios los podemos visualizar de manera más visible o más contundente en las intervenciones verbales. Ahora, también somos conscientes de que no todas las intervenciones verbales implican procesos de andamiaje. Hay intervenciones verbales que de verdad no tienen ninguna característica de constituirse en un andamio. Porque bueno, para que una intervención se constituya en un andamio, debe poseer determinada, esa ayuda que le brinda el docente, debe poseer determinadas características singulares, particulares, planteadas por Vygotsky, para que sea considerado un andamio en sentido genuino. Entonces nosotros analizamos todas las intervenciones docentes para ver en qué medida, en qué grado se alejaban o se acercaban a hacer un verdadero proceso de andamiaje. Bien, luego de todo el análisis que hicimos, por supuesto llegamos a una serie de conclusiones que nos permitieron de alguna manera dar respuesta a esa gran pregunta, cuáles son las concepciones de los docentes, y nos permitió además tener un conocimiento más profundo de lo que implica trabajar en un plurigrado. Bueno, y
Para finalizar, quisiera concluir tomando las palabras del investigador Lee Shulman, quien expresa que todos los trabajadores de la educación que se interesan en investigar la enseñanza están comprometidos a descubrir y comprender este proceso y fenómeno que implica el enseñar, en aprender cómo se puede mejorar este mismo proceso y también en descubrir mejores maneras, mejores formas o estrategias para preparar a aquellos que quieren enseñar, a aquellos que tienen la vocación de enseñar. Bien, y antes de finalizar, quiero dar las gracias a la invitación que me hicieron y agradezco mucho la atención que me brindaron. Muchísimas gracias.